El próximo 11 de febrero se dará un hecho histórico en la Iglesia Católica. El Papa Francisco canonizará a María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mamá Antula. De esta manera se convertirá en la primera santa argentina. Mario Aurelio Poli es sacerdote. Lo conocerán porque durante 10 años fue arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires, pero hoy lo tenemos en línea. Yo quiero verte para hablar de un tema que lo apasiona, que es la canonización y la vida de Mamá Antula. Buen día, Mario, ¿cómo está? Cristian lo saluda. Buen día. Probablemente muchas personas hayan escuchado hablar alguna vez de Mamá Antula. Quizás algunos sepan de que se trata de una mujer argentina, santiagueña, pero vamos a verle a usted, Mario, que nos cuente quién fue Mamá Antula y por qué próximamente será llamada santa por la Iglesia Católica. Muy bien. Bueno, se trata de una mujer nacida en Santiago del Estero en el periodo colonial, en 1730, en el siglo XVIII. Y ella pertenece a una familia patricia de los Paz y Figueroa, muy tradicional en Santiago, ya en esa época, ¿no? Sí. Y nace en un pueblito muy cerquita de la ciudad de Santiago, Silípica, donde su padre tenía una hacienda, digamos, con mucha gente trabajando. Bueno, ahí se educó como en las familias, digamos, que tenían buenos recursos, tenían maestros particulares. Ella y sus hermanos pudieron estudiar las primeras letras, así que es una mujer muy instruida para su época. Y a los 15 años, inclinada a la vida religiosa y especialmente guiada por los padres jesuitas en ese tiempo, ella hace votos de virginidad, digamos, y se consagra a Dios, ¿no? Y bueno, durante bastante tiempo está al servicio de los ejercicios espirituales, porque los padres jesuitas tenían un grupo de mujeres al cual le llamaban beaterío, beatas, que significa dichosas, bienaventuradas, ¿no? Sí. Que aquellas que están reservadas para Dios. Bueno, tiene una niñez muy linda en familia y también su juventud dedicada a este menester, pero acontece que a poco de consagrarse, a los 15 años, esto acontece aproximadamente en el año 1760, poco antes, ¿no? A los 15 años, pero más adelante acontece la expulsión de los padres jesuitas, el extrañamiento, no solamente de la Argentina, sino de todos los lugares de ultramar que tenía la Compañía de Jesús, ¿no? Por distintas razones que en este momento no me voy a extender, porque si no ocuparíamos mucho lugar, mucho tiempo. Bueno, ella tiene una moción espiritual muy linda, en la ausencia de sus padres espirituales, a quien quería mucho. La moción espiritual es continuar el bien que habían hecho los padres jesuitas con los ejercicios espirituales. Y se convierte en una peregrina, porque en ese tiempo, digamos, en organizar los ejercicios espirituales tenía que ser en las grandes ciudades. La primera experiencia fue en Santiago del Estero, le fue muy bien, digamos, y vio que su moción interior tenía mucho eco, ¿verdad? Digamos, y bueno, continuó esa tarea en distintas misiones. Luego una segunda misión, acompañada por algunas compañeras que formaban el beaterío, así se llamaba, organizan en Tucumán, en Salta, en Catamarca, en La Rioja, y luego vuelve a su lugar, ¿verdad? Digamos, son misiones que vuelve a su casa. Pero en la tercera misión ya, cuando recorre nuevamente La Rioja, Córdoba, llega hasta Buenos Aires, ya no vuelve a su lugar, se consagra directamente, digamos, a este ministerio, ¿no? De organizar. Ella nunca predicó los ejercicios, obviamente, sino que buscaba sacerdotes,
ya franciscanos, dominicos o del clero secular. Y ella estaba en la logística de las, digamos, de las tandas de ejercicios que duraban 9 días. Hay algo muy lindo porque todo lo que sabemos es contado por ella a través de las cartas, ¿no? Tiene un extenso epistolario que se ha podido reunir con más de 200 cartas, ¿no? La mayoría de ellas pasaron el Atlántico porque sus padres jesuitas, que habían sido reducidos en Italia, en Francia, en España y en Rusia, conocían sus cartas, hicieron las traducciones precisamente, digamos, a esas lenguas, Italia, Francia y Rusia, y muchas de sus cartas que desaparecieron en castellano se conservan en esas lenguas, ¿no? Bueno, con el tiempo se fueron, digamos, encontrando, y son realmente un reservorio de muchas cosas. Primero, de la espiritualidad que tenía, de su modo de llevar adelante este emprendimiento. Ella hizo más de 3.000 kilómetros a pie, y en 2 de sus cartas dice que lo hizo a pies descalzos, ¿no? Wow. Un poco por mortificación y también un poco por providencia. Ella dice que nunca le ha pasado nada, que Dios la ha cuidado muchísimo, a ella y sus compañeras, ¿no? Finalmente, ella estuvo más de 20 años acá en Buenos Aires. Desde Buenos Aires pasó el Río de la Plata, estuvo en Montevideo, porque en su ideario se había propuesto, bueno, extender a todo el mundo, ¿no? Los ejercicios espirituales, sabiendo que era de mucho provecho. Más o menos en el año 1780 llegué a Buenos Aires. Hay una circunstancia, una anécdota que está registrado también por sus cartas, ¿no? Cuando entra a Buenos Aires, 2 chicos y algunos adultos la apedrean porque, claro, ella y sus compañeros, con la vestimenta atávica de los jesuitas, ¿no? De negro, parecían, digamos, mujeres muy extrañas, exóticas, y venía con un carrito donde ponían sus vituallas, ¿no? Los bagallos, digamos, las cosas que utilizaban personales. Y se refugia en La Piedad. Cuando entra a Buenos Aires, una de las primeras parroquias, digamos, en el antaño, Buenos Aires eran unas pocas manzanas, ¿verdad? Además, claro, de lo que conocemos la Plaza de Mayo. Y entra en lo que era la Capilla de la Piedad en ese momento, donde hoy descansan sus restos, porque quiso ser enterrada ahí. Bueno, parte de su espiritualidad, que les decía, conocemos por las cartas, era que ella vivía de la providencia, porque era una de las consignas, ¿verdad? Digamos, a pesar de ser de una familia bien, optó por la austeridad, por la pobreza, por la simplicidad de vida, y ella dice que tenía 2 santos providentes: San José, a quien amaba, digamos, y siempre le celebraba una misa a los 19 de cada mes, misa solemne, y también San Cayetano de Thiene. Fue la primera imagen que trajo a la Argentina, a San Cayetano, ¿no? Así es que ella dice que nunca le faltó nada para organizar las tandas de ejercicios. Algunas pasaban las 500 personas. Hoy es impensable juntar para un retiro espiritual 500 personas, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, eso ya lo hacía en su época, así que no cobraba nada, digamos, y también le sobraba para los pobres y para los presos, porque en cada lugar que iba en su peregrinación siempre o iba a las comisarías o a los reclutamientos o a las cárceles para visitar a los presos y llevarles comidas y ropa y las cosas que necesitan para su subsistencia, ¿no? Sí, Mario, usted mencionaba estos actos justamente de caridad, de visitar los presos, obras de misericordia, en definitiva, visitar los presos, asistir a los obras pobres. de misericordia materiales, además de las espirituales. Totalmente, justamente. En línea también estaban las obras de misericordia espirituales, la fe que ella tenía, pero más allá de estas virtudes cristianas, ¿hubo algún milagro de por medio para que María Antonia de Paz y Figueroa pueda ser canonizada? Bueno,
Bueno, el milagro, por supuesto, hubo un milagro, porque ya ahora es beata, claro, pero no por el beaterío, sino beatificada, porque el primer estadio, el primer paso, digamos, antes de su canonización, es proclamarla beata, que fue en el año 16 acá en Buenos Aires. sí. Y ya en ese momento, para su beatificación se reclamaba un milagro, que fue un chico argentino, digamos, si mal no recuerdo, de Nogoyá, y bueno, digamos, constatado por médicos. En eso, quien dirime estas cosas y quien discierne estas cosas es una congregación que está en el Vaticano que se llama Causa de los Santos, ¿no? Sí. Para lo cual hay que hacer todo un trabajo previo, histórico, digamos, de constatación de su historicidad, y todo lo que estoy contando, digamos, y se forma lo que se llama una posición, ¿no?, sobre su vida y virtudes heroicas, y virtudes y fama de santidad. Así de que llega a los altares, digamos, ciertamente con un milagro muy muy portentoso, ¿no? Claro. Y sí. Y un segundo milagro, precisamente de un señor que tuvo una ACV terrible en Santa Fe, así que es muy conocida, digamos, ya por sus gracias, las gracias que por su intercesión han obtenido mucha gente, pero especialmente estos dos fueron tratados para su beatificación primero y para su canonización después, claro, ¿no? Bien. Y es casualidad esa que... es su pregunta. No, claro. Es casualidad que justamente esta canonización sea justo el 11 de febrero, que es el Día de la Virgen de Lourdes. Es un dato llamativo. Sí, es llamativo. Posiblemente no sea la única, siempre sí. se unen otras canonizaciones. La verdad es que lo desconozco hasta el momento, o por ahí se me pasó, porque ya es público eso, ¿no? No hay problema. Hablaba usted de los ejercicios espirituales que llevó adelante Mamá Antula, y justamente acá a pocas cuadras de la radio, en Avenida Independencia y Salta, tenemos la Santa Casa de Ejercicios Espirituales. Justamente esta casa a lo mejor uno pasa continuamente y no sabe, pero tiene una estrecha relación con esta mujer que nació en Santiago del Estero y que se vino para acá, para la ciudad de Buenos Aires. ¿Es verdad? Sí, la palabra estrecho le queda corta, porque digamos, en realidad cada rincón de la Santa Casa fue pensada por ella. Ella se construyó en vida de la Santa en los últimos años antes de su muerte, que fue en 1799. Sí. Prácticamente ya estaba terminada la Santa Casa, y ella dirigió la obra, ¿no? Digamos, la diseñó, digamos, están todos los salones donde se predican los ejercicios, las habitaciones, los servicios, los patios, y en varios patios, es toda una manzana, ¿no? Sí. Que se redujo un poco en algún momento, donde ahora hay una estación de servicio, digamos, desconozco cuál fue el motivo, pero digamos era parte de la casa, ¿no? Así que, y junto con muy poquitos solares en Buenos Aires, es uno de los pocos lugares del siglo XVIII que conservamos, del periodo colonial, ¿no? La Santa Casa cumple su función porque continuamente están predicando retiros espirituales, digamos, y ejercicios, ¿no? También, eso fue ininterrumpido. Claro, es un lugar no solo histórico, sino espiritual. El milagro digamos, más portentoso es la perpetuidad de su obra, sí, que es notable. Totalmente. Por ahí hay que pensar que pasaron todos los próceres de Mayo y los próceres la mayoría, digo, ¿no?, de los próceres de la independencia, digamos, todas las clases sociales, no hacía distinción de personas, así de que los mulatos, los negros, los indios en ese momento, también las clases más pudientes, se tenían que servir unos a otros en la mesa porque no había servidores, sino que el señor le servía a su sirvienta, ¿verdad?, digamos, y viceversa. Lograba un espacio de comunión y de fraternidad realmente que era propio de los ejercicios espirituales. Sembró una espiritualidad, ¿verdad?, digamos, un estilo de vida, una identidad del porteño en ese tiempo. Seguro. Hay que pensar que prácticamente en 3 años pasaron, en esa época, a fines del siglo XVIII, pasaron casi 15.000 personas por los ejercicios espirituales.
en los primeros 3 años. Y después, claro, lo vuelven a hacer, digamos, durante un tiempo. Hay mucha gente que lo hacía todos los años, esos 9 días. En fin, ella fue modelo del cura Brochero, porque el cura Brochero hizo lo mismo en Córdoba a fines del siglo XIX. Mira. Y para inspirarse, él hizo los ejercicios espirituales en la Santa Casa. Y vino a ver el método, ¿no? Un siglo después que ella había muerto prácticamente. Así que tiene gran proyección sobre la espiritualidad argentina, en ese sentido. Totalmente, un lugar histórico y de mucho valor también espiritual para la República Argentina. Y sin ninguna duda, sí. Es un lugar, por eso se le llama Santa Casa, claro, ¿no? Tal por cual. ahí han pasado mucha gente que encontró su camino, por decirlo así, su conversión de vida y, en fin, y decidió cómo vivir, ¿no? Totalmente. Que no es poca cosa. Sí, tal cual. Mario, muchísimas gracias por esta comunicación con Yo Quiero Verte, por su testimonio, por su valioso tiempo compartido con nosotros. Y bueno, buen viaje, porque tengo entendido que se va justamente a Roma para la canonización. Porque digamos yo la conozco desde los 18 años. Claro, lo tiene merecido. De San Cayetano, esta es la última nota que les voy a dar. Sí. La última nota, digamos, el último dato más bien de esta nota. El santuario de San Cayetano se lo debemos a ella. Mira. Porque le dijo a sus hermanas, primero San Cayetano está entre todos los padres jesuitas que ya eran santos, está en su testamento, ¿no? Y le pidió a sus hermanas que cuando levantasen una santa casa, digamos, o un colegio, dedicasen la capilla a San Cayetano. Bueno, eso ocurrió a fines del siglo XIX, 1886, 1887, cuando el Beaterío se constituyó como Instituto de Hijas del Divino Salvador, como una congregación religiosa, ¿no? Aquellas podían vivir en sus casas, algunas vivían en la Santa Casa, pero ahora se convirtió en una congregación. Bueno, la capilla se convirtió en el santuario, que hoy visitan los 7 de agosto y todos los 7 miles y miles de personas. El 7 de agosto más de 1 millón de personas. Bueno, eso se lo debemos a la Santa. Mira. Bárbaro, muchísimas gracias por compartirnos su sabiduría y todo su amor también por Mamá Antula, Mario, muchas gracias. Cómo no, es un gusto. Bueno, Dios los bendiga, muchas gracias por esta entrevista y espero que también le pidan las gracias a todos los oyentes, que el Señor los bendiga, que tengan un buen año, invóquenla y conózcanla, que es un ejemplo de vida, realmente. Muchas gracias. Gracias a vos, Mario, muchísimas gracias. Pasaba Mario Poli, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, compartiendo su testimonio y su amor por esta próxima santa argentina que es Mamá Antula.